¿Quién es Jesucristo? Muchos dicen que es, recordemos ese día en que Saulo estaba en el camino a Damasco persiguiendo a los cristianos, y de repente, una luz deslumbrante apareció y hizo que Saulo cayera al suelo. Entonces escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La primera pregunta que Saulo hizo fue, ¿quién eres, Señor? ¿Quién es Jesús? ¿Por qué no podemos escapar de Él? Porque Él está en nuestra conciencia, en nuestra mente. Algunos crean obras como poemas y óperas sobre Él. ¿Es solo un héroe revolucionario o es mucho más? Jesús vivió físicamente aquí en la tierra durante solo 33 años. Nunca viajó más de 100 millas y nunca tuvo una educación formal, y sin embargo, 2.000 años después, toda una generación lo conoce y habla de él. Algunos dicen que estaba loco. Las personas de la época de Jesús decían que estaba loco, que era un maníaco. ¿Estaban en lo correcto? ¿Tú qué piensas? Otros decían que era un revolucionario, que lideraba una rebelión y revolución contra Roma. ¿Crees que fue un revolucionario en el sentido de que cambió y cambia la vida de las personas? Es un revolucionario, pero nunca lideró una revolución contra Roma o contra las autoridades existentes. Algunos pensaban que estaba liderando una rebelión, pero, cuando se dieron cuenta, descubrieron que estaba en una misión espiritual que ya se había consumado. Jesucristo no fundó un reino terrenal, estaba construyendo otro reino, uno eterno. Algunas personas incluso dicen que Jesús fue el primer hippie porque piensan que tenía el cabello largo y caminaba con sus discípulos en una comunidad. Pero, en realidad, no sabemos cómo era, no tenemos una foto de Jesús, y Dios hizo esto a propósito para que no adoráramos una imagen. Porque Dios es espíritu, y debemos adorarlo en espíritu. Algunos decían que Jesús era un hombre malo, que venía del diablo. Pero, ¿quién es Jesucristo? No podemos escapar de Él. Tratamos de huir de Él, pero Él está en todas partes. Los más grandes filósofos e historiadores han escrito sobre Él. Grandes poemas y obras son sobre Él. Sabemos algunas cosas sobre Él, era un hombre, Jesús fue humano. Era el representante de las personas porque la Biblia dice, en Isaías 53 horas y 12 minutos, y fue contado con los transgresores, pero Él llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Sabemos que tuvo hambre, sed, se cansó, se alegró con sus amigos y lloró en la tumba de un ser querido. Tenía todas las características de una persona, y sin embargo, la Biblia dice que nunca cometió pecado. En 1 Pedro 2:22, está escrito, Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Él mismo dijo que nunca había cometido pecado. Juan 8:46 dice, ¿quién de ustedes puede probar que tengo algún pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y no podían decir nada a Jesús. Todos somos pecadores, pero es inspirador saber que Jesús, cuando fue hombre, también fue tentado en todos los sentidos. Vivió 33 años como persona y pasó por todas las tentaciones que enfrentamos, resistió y venció. Fue tentado porque estaba encarnado como hombre, pero, al mismo tiempo, era más que eso. Afirmaba ser el Hijo unigénito encarnado de Dios. De hecho, afirmó su preexistencia. Las Escrituras dicen que en el principio Jesús era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Antes del comienzo de los tiempos, Él ya existía. Jesús dijo,
antes de que Abraham existiera, yo soy. Con eso, reveló que era el mismo Dios y que su existencia es eterna. No es de extrañar que los fariseos se enojaran y conspiraran contra él, tratando de matarlo y eventualmente crucificándolo. Pues él se levantó y dijo, yo soy Dios. Jesús reclamó ser el Hijo del Dios vivo. Una vez, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, y Jesús respondió, bienaventurado eres, Simón Barjonas, porque esto no te lo reveló ningún ser humano, sino el mismo Dios. Jesucristo afirmó ser el Hijo del Dios vivo porque, aunque estaba encarnado como persona, también era y es el Dios vivo que, de eternidad en eternidad, es Dios. La verdad es que no tenemos la capacidad suficiente para comprender completamente a Dios, porque está por encima de nuestro entendimiento. Pero es posible entender que Jesús es Dios, porque la Biblia dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, el Verbo, que es el Dios eterno, se hizo carne en la persona de Jesucristo y vivió como hombre en el mundo. Jesucristo no fue solo otro revolucionario, ni solo un hippie o un gran hombre, era Dios en carne y hueso. Toda la ética que enseñó nunca fue enseñada por nadie como él. Nos enseñó a perdonar, a vivir una revolución de amor, y exigió una vida de santidad. Él mismo vivió esa vida. La lucha contra el pecado no es fácil. Jesús dijo en Mateo 15:1, porque del corazón proceden los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicación, robos, falsos testimonios y blasfemias. El mal en el mundo proviene del corazón humano, y por eso Jesús dijo que debemos nacer de nuevo. Debemos convertirnos, tener un nuevo comienzo. Jesús enfrentó acusaciones que culminaron en su crucifixión. Fue acusado de recibir a pecadores y comer con ellos. Curó en sábado, y los fariseos preguntaron, ¿es lícito curar en sábado, solo para tener de qué acusarlo? La tercera acusación fue su afirmación de ser el Hijo de Dios, el yo soy, el mismo Dios. La muerte de Jesús fue única. Cuando murió, el templo se rasgó, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchas personas creyentes resucitaron. Incluso los soldados romanos confesaron que era el Hijo de Dios. Jesús sufrió inmensamente, pero eligió amarnos. Soportó la cruz, el sufrimiento, y completó el plan de salvación. Murió por nuestros pecados, y su resurrección fue la mayor prueba de su divinidad. Está vivo, y su sacrificio sigue transformando vidas. El cristianismo existe debido a la resurrección, y Pablo dijo que, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería en vano. La mayor prueba de que Jesús es quien dice ser son las vidas que transforma todos los días. La fe en Jesucristo nos lleva a una vida nueva, y, al aceptarlo, Él perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. La fe es lo que nos hace ver la gloria de Dios, y poner nuestra fe en Cristo nos lleva a conocerlo verdaderamente.